Los barcos en el Victoria 3 no son solamente un activo militar, son también un activo diplomático que debemos aprender a usar, ya que el mantenimiento de estos barcos son muy altos y si no tienes claro lo que vas a hacer con ellos, va a ser un hobby muy caro. Así que hoy vamos a aprenderlo todo sobre los barcos, empezando por cómo construir los barcos, qué tipo de barcos hay, cómo funciona la cola de construcción de barcos militares y de barcos de suministro, cómo visualizar los gastos que estamos teniendo por la logística naval, qué tipo de modelos de armada existen y cuál te conviene más para cada momento, las diferentes misiones que puedes hacer con la armada, así como la gestión del suministro, que también ha causado muchos problemas a muchos jugadores. Así que quédate conmigo en este viaje donde aprenderemos todo sobre cómo gestionar tus barcos en el Victoria 3. Empecemos hablando de cómo construir los barcos. Si nos vamos al apartado de construcción, tenemos la cola nacional típica de construcción de edificios y ahora vamos a tener la cola extranjera y los barcos. O también podemos acceder a este menú directamente desde la derecha pulsando construcción naval. Lo primero que vamos a ver es la cantidad de astilleros que tenemos y dónde los tenemos localizados. Yo no he tenido que construir ni un solo astillero, todos son de propiedad privada. Aquí lo podemos ver, son distritos financieros que han ido construyendo estos astilleros. Aquí sí tengo uno, pero por lo general es el sector privado para mí el que suele hacer los astilleros por mí. No suelo meterme a construirlos. Y aquí podemos elegir el método de producción. Tener en cuenta también que los astilleros van a generar contaminación en la región y va a aportar un +15 en construcción naval, que sería este factor que tenemos aquí de 243 en este momento. Y aquí tenemos el coste, en este momento yo lo tengo en -51.000 y es sobre todo por la madera dura y está consumiendo todos estos recursos que vemos aquí. Estos 51.200 los vamos a ver en nuestro presupuesto como la suma de los barcos de construcción, de los barcos de suministro en construcción, que serían estos 40.000, más la construcción naval, más estos 10.000, y de ahí salen esos 51.000 que vimos antes. Y esta proporción entre barcos de suministro y barcos militares es lo que puedes ajustar con esta barra. Yo, por ejemplo, en este momento, dado que estoy usando 2.980 barcos de suministro, pues me he quedado muy justito de barcos de suministro y por eso he movido la barra a priorizar los barcos de suministro. Eso lo que va a hacer es realmente ralentizar la cola de la construcción naval militar que tengo aquí abajo, pero los barcos de suministro, como podemos ver en el lado derecho, ya están fabricándose muchísimo más rápido. Esto que nos dice aquí de flota predeterminada para la construcción naval, yo nunca selecciono nada aquí, porque me parece bastante confuso cuando tienes diferentes flotas. Esto, si seleccionas una flota aquí, pues lo que va a pasar es que todos los barcos que crees van a ir a esa flota. Pero claro, a mí realmente me parece bastante confuso porque tengo dos. Entonces, yo lo que hago normalmente cuando quiero ampliar la flota es que selecciono, por ejemplo, la flota esta, la segunda flota americana, y los asigno desde aquí. Pulso el más aquí y nos va a decir qué tipo de barco quiero. Aquí selecciono el modelo que me interese y ya simplemente agregar a la cola de construcción desde aquí. Bien, pasemos ahora a hablar del modelo de armada. ¿Cuál es el modelo de armada que más te interesa? Pues en mi caso he terminado haciendo súper acorazados o acorazados y entonces fui por flota insignia. Si lo que te interesa es tener una armada formada por cruceros, te va a interesar el Jean École. Si lo que quieres es priorizar barcos de suministro en ese momento, pues armada mercante, que es interesante. Bueno, al principio empiezas con este normalmente o con flota diplomática. Flota diplomática también te otorga una eficiencia en construcción de cruceros, igual que Jean École, y te da un +20% en generación de implicación de barco. Que la implicación es un nuevo indicador y ha resultado ser muy confuso para mucha gente. Hablaremos de él un poquito más adelante para que vean cómo la implicación al final es fundamental para ganar interés en nuevas regiones estratégicas donde no tengas territorio. Una pregunta que me hice yo es si se pueden mejorar los barcos de suministro, pero por el momento no. Solo hay un tipo de barco de suministro, el estándar, que va a estar fabricándose de serie y es el que se te va a añadir aquí a barcos de suministro porque no existe ninguna plantilla específica para ellos. Bien, pasemos a hablar ahora de los factores que afectan a la armada. Por un lado tenemos la salud o la integridad de los barcos. Importante siempre intentar tenerlo en torno al 90 o al 100%. Si no, debemos reparar los barcos. Ahora veremos cómo. La tripulación de barco es importantísima. Vas a aumentar construyendo administraciones navales y si ves que esta barra azul está por debajo, normalmente te va a aparecer aquí arriba que construyas más administraciones navales. No tiene ninguna más ciencia. Y ahora pasaríamos a hablar del tercero y más polémico, suministros de la flota. Como se pueden fijar, en cuanto me pongo sobre la barra amarilla
amarilla aparece una flecha que va directa hacia mis barcos. Y si amplío eso en el esquema, lo que está pasando es que mis suministros están saliendo de esta región, de la región de Centroamérica, que es donde tengo mi base. Y puedes pensar, eso está muy lejos. Claro, está muy lejos y por eso me está consumiendo 2.980 barcos de suministro solo para tener a la flota funcionando correctamente en Asia, ¿no? Entonces esta barra siempre hay que tenerla al máximo o lo más alta posible. Ahora mismo, por ejemplo, se encuentra en una situación bastante buena porque no he perdido organización ni nada. Así que esta flota está operando magníficamente aquí por el momento, mientras tenga barcos de suministro, claro. El siguiente apartado sería el mantenimiento de la flota, que sería el mantenimiento derivado de los bienes necesarios para la flota, así como los salarios que estamos gastando por nuestras administraciones navales. El siguiente sería la velocidad, que es la velocidad a la que se mueve la flota. ¿Qué determina la velocidad a la que se mueve la flota? Pues la velocidad del barco más lento de tu flota. Por ejemplo, este barco, que es un acorazado monocalibre primitivo, va a una velocidad de 13, mientras que los cruceros van a una velocidad de 15,5. ¿Cuál va a ser la velocidad? 13, que es lo que nos dice aquí, añadido por un multiplicador diario de velocidad, pero bueno, el estándar es 13 por los acorazados. El siguiente dato es muy interesante porque es una ratio entre pantalla y vulnerabilidad. Todavía estoy experimentando con esto, pero lo que yo entiendo es que verde bueno, rojo malo. Es decir, si tienes un 160%, pues tienes más pantalla que vulnerabilidad, lo cual es positivo. Si estás por debajo del 100%, se va a poner en negativo, se va a poner en rojo, indicando que vas a tener serios problemas para retirarte del combate y este tipo de cosas. Porque claro, la pantalla al final es una técnica de combate que se basa en ocultar tus barcos para poder retirarte o para poder maniobrar. Y por otro lado, la vulnerabilidad dice que los barcos con vulnerabilidad más alta tienen más probabilidad de ser elegidos como objetivos. Por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando hice una flota solo de acorazados es que tenía esto en rojo. Entiendo que es porque todos van a ir a por los acorazados. Bueno, el siguiente sería fuerza de bloqueo máxima, que nos dice que debemos alcanzar un 50% de presencia para tener un bloqueo eficaz. La verdad es que el bloqueo me parece la peor maniobra o la peor estrategia que puedes tener con los barcos, pero hablaremos de ello más adelante. Este dato sí me encanta, me parece súper útil. La implicación generada por la misión de proyección de poder. Esto me lo han preguntado muchísimo en el canal y es el tema nuevo de cómo establecer regiones estratégicas. Si yo ahora voy al apartado de la diplomacia y clico sobre una de las regiones, por ejemplo esta, nos va a decir en China septentrional estamos involucrados. Pero la barra está subiendo rápidamente y va a llegar a 5.000, va a llegar al máximo posible. No, perdón, va a llegar al nivel 4, persuasivo. ¿Y cómo he conseguido establecer interés en toda esta región? Porque claro, todos mis territorios están aquí, en toda esta región. ¿Cómo he conseguido hacer esto para poder negociar tratados con ellos y todo? Porque si no tuviese este poder de proyección en todas estas regiones, no podría redactar tratados con ellos. Pues ha sido porque puse estos barcos a proyectar poder, que es la primera misión naval que puedes tener, proyectar poder. Y claro, 8.500 de proyección de poder es una barbaridad. Y al final lo estoy consiguiendo con tan solo 10 acorazados y 27 cruceros, que son estos cruceros acorazados. Y yo sabía que iba a tener un montón de proyección de poder gracias a esta cifra que tengo aquí arriba. El siguiente sería el blindaje, definido como la reducción en el valor del daño que un oponente causaría a un barco. El siguiente es el daño de ataque, 435 de daño de ataque. Y tenemos también 124 de daño de ataque a la tripulación. Porque por un lado está la salud del casco y por el otro está la tripulación. Como podemos ver aquí arriba, la barrita verde sería la salud y la azul sería la tripulación. Si un barco se queda sin tripulación, obviamente es el fin. El siguiente sería la detección media, definido como el aumento o disminución a la facilidad con la que el barco detectará a otros barcos. La detección de la flota y la visibilidad de los enemigos se usan en conjunto para determinar la probabilidad de generar una batalla naval y la cantidad de barcos involucrados. Siguiendo por la capacidad de transporte, que este realmente es el número más importante para mí, porque es el que te dice la cantidad de batallones que puedes transportar para apoyar una invasión naval. O sea que esto lo que quiere decir es que puedo transportar ahora mismo 44 unidades.
terrestres. Puedo hacer invasiones con unidades de 40, no voy a tener ningún penalizador. No sé si se han fijado, en esta flota no tengo barcos de transporte y sin embargo puedo transportar 44 unidades, porque los acorazados y los cruceros también pueden transportar unidades. De hecho, si mejoramos un barco de transporte al máximo, puede transportar 1,5 unidades cada barco, mientras que el acorazado monocalibre mejorado al máximo puede transportar 3 unidades por cada barco. O sea que realmente el acorazado transporta mucho más y van mucho más seguros, claro, porque los barcos de tropas no saben defenderse. Bien, la siguiente pestaña sería, bueno, aquí podemos ver el número de barcos de suministro que vamos a necesitar para mover los barcos a la región en la que la tenemos ahora mismo. Y aquí podemos ver la prioridad de suministro. En caso de que no tenga suficientes barcos de suministro, pues elegir si a esta armada le quieres dar una prioridad máxima. Pero lo ideal obviamente es no tener esto en rojo, porque claro, si no vas a tener un serio problema. Nunca intentar mandar barcos muy lejos, porque si los mandas muy lejos, realmente si no tienes barcos de suministro, pues se van a quedar sin suministros y van a terminar hundidos, por supuesto. La siguiente pestaña nos dice edificios, que estos son los edificios desde donde provienen la tripulación del barco. El siguiente serían los modificadores, que te dicen un poco los modificadores basados en la experiencia y todas esas cosas. Y el siguiente sería la cola de construcción, que podemos ver aquí los barcos que estamos construyendo ahora mismo para esta flota en concreto, cual es una forma muy buena de verlo. Los barcos automáticamente van a ir viniendo y se van a ir adjuntando a esta flota si los selecciono desde aquí. Y bueno, dicho todo esto, podemos pasar a hablar de las diferentes misiones navales que tienes en el juego ahora mismo. La primera, que ya mencionamos, la de proyectar poder, me parece importantísima cuando quieres expandirte a regiones donde no tienes ningún tipo de territorio ni ningún tipo de implicación, porque cuando ya tienes nivel 2, pues ya puedes empezar a negociar tratados. Yo, por ejemplo, ahora podría hablar con el Reino Celestial, en este caso, y pedirle, por ejemplo, un puerto abierto, como puede ser el puerto abierto de Pekín, y obviamente me va a decir que no, pero le puedo amenazar con hostilidades navales, que me permite ejecutar acciones navales hostiles sin que exista una guerra formal. Las flotas se enfrentan en batallas y ejercen bloqueos contra países con los que tienen hostilidades navales. Entonces, técnicamente no es entrar en guerra con ellos, sino es simplemente una amenaza, y como ellos no tienen la calidad de los barcos que tenemos nosotros, pues vamos a poder bombardearles la costa hasta que acepten. Y ese tipo de misiones las puedo hacer gracias a proyectar poder en esta región. Mencionar también que cualquier misión naval tiene una eficacia de misión, y si yo divido ahora en diferentes regiones, por ejemplo, si yo ahora seleccionase esta región y esta, va a estar proyectando poder en esas 3 regiones a la vez. Lo que pasa es que va a perder eficacia, va a estar moviendo a las regiones, y aquí lo tenemos, que ahora la eficacia o la eficiencia ha bajado de un 100% porque estábamos en una sola región a mucho menos. Puede subir ahora un poquito, pero no va a llegar al 100%. Si quiero cambiar las regiones marítimas en las que estoy ahora mismo, puedo pulsar la banderita esta de cambiar regiones marítimas, y desde aquí puedo decirle no, yo ahora quiero solamente una región. Entonces cancelo esa y ahora se quedaría solamente yendo a esta región, por ejemplo. Para hablar de la siguiente misión, que sería la misión de interceptación, vamos a usar el ejemplo de esta guerra que tengo con Gran Bretaña y vamos a decirle que intercepte en el mar Céltico. Y como pueden ver, para este ejemplo, pues estamos viendo cómo el barco está saliendo desde Argentina o desde Uruguay y ahora va a ir hasta allí, pero los barcos de suministro me van a empezar a bajar muchísimo a medida que me voy acercando, porque cada región va sumando barcos de suministro. Entonces podemos ver cómo ahora mismo ya me está pidiendo 500 barcos, pero ahora en cuanto toque la próxima región va a pasar a pedirme mucho más. Y así tienes que ir viendo si puedes permitírtelo, si tienes suficientes barcos de suministro para poder hacer una misión en otro continente, claro. Bien, y cuando los barcos llegan a la región, que parece ser que sí que tengo suficientes barcos de suministro, pues ahora va a empezar a subir la eficiencia de la misión, como podemos ver aquí, y cualquier barco que vaya a pasar por ahí pues va a tener enfrentamientos con nosotros. Aquí vemos como la eficiencia va subiendo y subiendo, ya va por el 44%, y ahora cuando llegue al 100, pues prácticamente cualquier barco que cruce por aquí se va a encontrar con nosotros, claro, y eso va a ser un problema para el Reino Unido, para Gran Bretaña. La misión de interceptación sirve para enfrentarte a otras flotas que son grandes, otras flotas insignias con buques insignias, ¿no? Normalmente son los que van por ahí buscando cosas que cazar, ¿no? Bien, ahora sí que tenemos ya la eficiencia al 100%.
Si seleccionamos la región en la que estamos ahora mismo, podemos ver los barcos que hay aquí, podemos ver todas las rutas marítimas que pasan por aquí, pero también podemos ver las armadas. Y nos dicen que hay una armada que está viajando, que va a pasar por aquí, por ejemplo, en 60 días. Entonces, en teoría, nos vamos a enfrentar a ellos también. Está Francia también en la región proyectando poder, y nos dice que las redes de suministro de Gran Bretaña es de un 100%. Y aquí se encontró con una flota, por ejemplo, y si pulsamos el ancla esta, podemos ver el combate. Como se ponen ahora aquí todos en círculo, y vemos que esta sería una batalla muy grande. Nos estaríamos enfrentando a barcos de tropas, que los vamos a hundir rapidísimo, fragatas blindadas, buques torpederos, submarinos y cruceros acorazados. Parece que nos van a ganar, pero no, realmente nosotros somos muy superiores a ellos. Después explicaré un poco cómo está compuesto esta flota, que realmente es con la que he conseguido hundir más de 300 barcos del Reino Unido. Así que vamos a ver ahora cómo se retiran todos en cuanto le demos a play. Podemos ver aquí el fuego, cómo surge, cómo todos los barcos se retiran inmediatamente. Y con esto quedaría ganada esta primera batalla y habríamos hundido 33 barcos. La siguiente misión naval sería proteger las líneas de suministro, que lo que hacen es pues escoltar las rutas marítimas por las que pasan tus barcos de suministro. No es algo que haga, la verdad. Yo voy más a la ofensiva que a la defensiva. Atacar las líneas de suministro sí me parece buenísima, porque claro, de hecho es ideal para hacérselo ahora mismo al Reino Unido, porque si le atacamos los suministros en esta región, donde vemos que tienen un montón de conexiones portuarias, las rutas marítimas británicas, entonces les vamos a hacer muchísimo daño haciendo esto. Vamos a empezar a ver cómo estos barcos van a empezar a hundir un montón de barcos de suministro, que es lo que realmente me dediqué a hacer en esta partida contra el Reino Unido. Como pueden ver aquí, la cantidad de banderas es una absoluta locura. Hemos ganado todas las batallas y les estamos hundiendo todos los barcos de suministro que tiene Gran Bretaña. Como pueden ver, es un destrozo lo que hemos hecho aquí. No paramos de ganar. Lo que hice fue atacar líneas de suministro en estas dos regiones que vi que eran fundamentales para cortar el acceso a Gran Bretaña, a todas sus colonias y todo esto. Y es que no paro de ganar una batalla tras otra. Y claro, estaba en una posición en la que ya había desembarcado en las islas del sur del Atlántico. Ya había capturado la Guayana, la parte de Guatemala y transferir súbdito a Reino Mosquito. Y ahora ya pues fue sacar la flota e ir a por ellos, a por su isla, ¿no? Estaban intentando hacer un desembarco aquí que no iba a terminar en nada. Estos barcos que tengo aquí es que no paran de aniquilar a toda la flota de ellos. Es una absoluta barbaridad. Son barcos de tropas y barcos de suministro que se tienen que retirar constantemente por la cantidad de daño que están haciendo mis cruceros y mis acorazados aquí en el Atlántico, en la parte de Francia. Y es una vez tras otra y nadie viene a defenderlos, así que realmente conseguí hacer un destrozo enorme. Y es una misión que me parece buenísima, la verdad. Creo que la había subestimado hasta este momento. La siguiente opción sería establecer un bloqueo para interrumpir el comercio. No me parece muy buena opción, porque si vas a bloquear, pues mejor bombardear directamente, ¿no? Y devastar la costa. Yo creo que es la mejor opción, devastar la costa. Bombardeo de puerto me parece buenísimo, es que se rinden rapidísimo cuando lo haces. Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería un bombardeo de puerto. Aquí estaría bombardeando el puerto en toda esta región. Entonces ahora lo que va a pasar es que estas regiones van a empezar a sufrir devastación. Por ejemplo, aquí lo podemos ver como Munster ha empezado a sufrir bombardeo de puerto y está empezando a subir rápidamente la devastación, muy rápidamente, porque claro, son los mejores barcos que hay ahora mismo en esta época. Muy buena opción para obligarles a que se retiren rápido, y es que con esto haces mucho daño, realmente puedes hasta dañar edificios. Muy buena opción. La siguiente sería caza de piratas. Bueno, bastante inútil, la verdad, a no ser obviamente que tengas piratas en tu región. ¿Y cómo sabes que tienes piratas en tu región? Pues simplemente seleccionando una región y viendo qué armadas hay y qué están haciendo. Por ejemplo, en esta región del Mar del Caribe tenemos una flota mexicana proyectando poder y estamos nosotros aquí atacando las líneas de suministro con otra flota, pero no hay piratas. Entonces realmente aquí no tendría ningún sentido ponerte a hacer ahora mismo caza de piratas. Sería para momentos muy puntuales donde veas que realmente hay alguna armada aquí haciendo algo raro. Y la última de las potencias reconocidas sería Corso, que es pues una patente de corso que lo que te permite es atacar a países con los que estés en guerra, básicamente. Más 100% de capacidad de piratería te da y está muy bien. O sea, esto realmente empiezas a robarle productos directamente. Por ejemplo, si nos ponemos aquí a hacer piratería, pues vamos a empezar a recibir bienes obtenidos mediante piratería, que ellos tienen 23 rutas ahora mismo aquí. Claro, no podemos hacerle piratería a todas las naciones, solo a las naciones con las que estamos
estamos en guerra. Pero en teoría deberíamos ver aquí bienes que van a empezar a aparecer. Mencionar también que ha sido realmente muy fácil quitarle esta isla, la isla del sur del Atlántico, y la parte de la Guayana. No he pedido nada más y por eso ya pues está bajando la puntuación de guerra a terreno negativo. Pronto va a ser un 100% y termina esta guerra y me quedo con todos esos territorios. Bueno, y antes de terminar esta parte me gustaría mencionar también que si quiero retirar los barcos de toda esta zona, pues lo que haría sería acantonar en un estado. Entonces yo esto ahora les digo, por ejemplo, que se muevan a esta región y ya se anula la misión automáticamente y van a ir directamente a esa región. Bien, y los barcos ya están acantonados aquí. ¿Qué pasa? Que yo todavía sigo viendo la línea de suministro viene de Centroamérica. Entonces, si quisiera acercar un poco más la línea de suministro, lo que tengo que hacer es pulsar las acciones adicionales y darle a cambiar el cuartel general de origen. Y de esta manera, bueno, esta tampoco puedo seleccionarla ahora, pero por ejemplo, si selecciono Uruguay, pues ahora los recursos se van a recalcular y el barco va a pasar a mover los suministros desde esa región, como podemos ver. Ha pasado de Centroamérica a mover los suministros desde el sur. También podemos darle la opción de transportar ejército, pero me parece una opción rarísima, porque por ejemplo, si quisiera mover a estos marines, lo que hago es hacerlo desde el ejército de tierra, acantonar en un estado y por ejemplo le decimos acantonar en esta isla de aquí y seleccionamos a los barcos y así va a ser mucho más fácil hacer el movimiento de unidades. Y como podemos ver aquí, pues el barco va a ir a recogerlos y los va a dejar en la isla, ¿verdad? Mira, por ejemplo, ahora mismo tengo el suministro en 4000 y me dice de 4000 de 5600. No se preocupen por estas cifras, de verdad. O sea, esto va a ir fluctuando, pero no hay ningún problema a no ser que esté en cero, claro. Mientras la organización esté al 100%, no tengan ninguna duda, no tengan ningún problema porque la flota ahora mismo está al 100% operativa. Aunque aquí te diga que tienes un poquito menos y tal, esto se va regulando, a veces manda un poco más de suministro, a veces menos. Mientras los barcos lleguen no va a haber ningún problema. Y bien, aquí tenemos entonces al ejército de tierra que ya llegó y los barcos los tenemos aquí. ¿Qué más podemos hacer con los barcos? Pues obviamente podemos planear una invasión naval, pero honestamente yo prefiero hacerlo desde el ejército de tierra también. Voy al ejército de tierra, le doy a planificar una invasión naval a donde sea, pues aquí mismo por ejemplo, y ponemos a la flota que puede transportarlos. Pues bueno, cualquiera de las dos creo que podía. Importante siempre ver aquí que todo esté en verde, que lo tienes todo ok, para no tener ningún penalizador. Yo de hecho, al igual que expliqué en la guía militar completa, en este caso lo que he hecho es crear un ejército de 40 infantes de marina para tener esos bonificadores en desembarco, o mejor dicho, para evitar esos penalizadores que tienen el resto de unidades y que no tienen los marines. Y ahora va a aparecer aquí el simbolito de desembarco y cuando las tropas estén cerca es cuando empezará el desembarco, pero al principio te da simplemente una notificación de que eso va a pasar para que tú te prepares. Y eso ahora está muy bien porque claro, si a mí alguien quisiera hacerme un desembarco en algún sitio, pues podría primero mover a las tropas para que ya estén cerca. Yo ahora estoy continuamente moviendo tropas, o sea, yo por ejemplo selecciono a estos y los pongo aquí pulsando el botón este de acantonar en un estado y así los voy poniendo donde quiero continuamente ahora. Vale, aquí empezó el desembarco ya y podemos ver que tiene un 28% de ventaja. Uno de los problemas principales del desembarco es que mientras estás haciendo el desembarco, los barcos no van a estar haciendo nada. Van a estar ahí ocupados, pero no van a poder apoyar. Bueno, en teoría están apoyando el desembarco. Lo que pasa es que realmente en los detalles de la batalla no veo ningún modificador por el tipo de armada que estás usando, lo cual me parece raro porque claro, si usas acorazados pues deberías poder bombardear la costa, ¿no? Supuestamente antes de hacer la invasión naval, como se hacía, ¿no? No tiene buenos modificadores de combate hacer un desembarco con un acorazado. Pero claro, al final, los barcos de transporte yo realmente es algo que últimamente estoy intentando evitar porque son muy vulnerables. Te pilla un acorazado por ahí en algún sitio y va a ser un problema. Mencionar también que cuando dejas los barcos en el puerto, el gasto de los barcos se reduce un 75%. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ahora mismo el mantenimiento de esta flota es de 2600 cuando lo dejo quieto, pero si lo muevo al mar, ese gasto se dispara. Vamos a volver a hacer la prueba. Ahora mismo dice 5800
1800, y si lo pongo en la región esa, aquí podemos ver cómo el gasto se va a disparar absolutamente, y ahí vemos cómo va subiendo básicamente. Así que si no vas a estar haciendo ninguna misión naval, no se te ocurra tener los barcos en el mar, sino siempre déjalos guardaditos, y de hecho es muy peligroso tener los barcos por fuera. Los barcos yo sinceramente los veo como un hobby muy caro, de grandes potencias, para insultarse las unas a las otras y para humillar a un vecino que sea muy poderoso. Si lo que quieres es, por ejemplo, hacer una partida como esta en la que te expandes por un continente específico, no vas a necesitar barcos. Los barcos ya son para cuando quieres ir a otro continente, básicamente. Bien, pues pasemos ahora a hablar de las tecnologías navales. Básicamente, de forma muy resumida, lo que te interesa es desarrollar el acorazado monocalibre primitivo lo antes posible para empezar a tener una flota decente. Todo lo anterior es inútil. De verdad que el acorazado monocalibre marca una diferencia enorme, porque ya empiezas a tener cruceros acorazados y acorazados monocalibre. Es lo único que he construido yo. Me di bastante prisa en investigar directamente pues todo esto: fragata de hélice, buque blindado y acorazado monocalibre. No hice nada más. Y realmente ir más allá en la rama de investigación no te va a aportar una diferencia tan significativa como la que te da el acorazado monocalibre primitivo al inicio del juego. Esta tecnología no la tiene el Reino Unido ni ninguna potencia al principio del juego, y el primero que la desarrolla es el que gana el juego de los barcos ahora mismo. Con estos barcos que tengo yo aquí, con estos 30 barcos, yo he llegado a hundir más de 200 barcos de Gran Bretaña, ¿eh? Eso sí, están mejorados al máximo. Opté por calidad frente a cantidad y los resultados han sido buenísimos. Blindaje máximo para los cruceros acorazados. Tengo 20 cruceros acorazados y 10 acorazados monocalibre primitivos, y con esto vas tranquilísimo. Eres realmente, vamos, te vas a dedicar a hundirlos todos. Hombre, ya estoy en 1916. Ellos tienen esta unidad, la Plymouth Station esta, donde tienen 95 de estos ya. Acorazados monocalibre tienen 95. Entonces, vale, aquí sí que hay que admitir que ya nos ganan. El Reino Unido es básicamente, como pueden ver, lo que está haciendo son acorazados monocalibre primitivos a saco. O sea, sin parar. No es todo lo que está sacando ahora mismo. Claro, con razón. Es que cuando ya investigan el acorazado monocalibre, es que esto marca una diferencia enorme. Fíjense las armas que tienen estos barcos. O sea, los barcos realmente es un destrozacruceros. Hay que entender que un crucero contra este barco no tiene la más mínima posibilidad. Y los cruceros son fundamentales también, que serían estos: cuando les pones redes antitorpedo, pues se defienden muy bien de los submarinos y de los buques torpederos que vengan contra los acorazados. Entonces, claro, acorazado primitivo y crucero acorazado con redes antitorpedo. Estrategia perfecta. Sí, los barcos van a ser muy caros, pero por eso mismo hacer poquitos, ir viendo. De hecho, si tan solo 30 barcos de estos ya te da una proyección de poder de 7000 y consigues un nivel de implicación de 5000 o de 8000 directamente, cual es una absoluta barbaridad. Y por eso mismo, pues eso, acorazado monocalibre y crucero acorazado son los más importantes. Podemos hablar del barco de tropas, pero realmente yo estoy muy en contra de hacer barcos de tropas, la verdad, últimamente. Y a ver, al principio del juego, si quieres hacer barcos desde el primer momento, olvídate de hacer fragatas, olvídate de hacer monitores, vete directamente a hacer navíos en línea, que van a aguantar bastante bien. Es decir, contra un acorazado no van a tener nada que hacer, pero incluso contra un crucero acorazado no va a tener nada que hacer. Pero sí que son muy buena opción para transportar unidades al principio del juego. Yo es lo que haría. Yo sinceramente iría por ampliado aquí, que me da 0,8 de capacidad de transporte, que es poco, ya lo sé. Pero claro, al menos se pueden defender con algo, porque es que si no, no tiene ningún sentido hacer barcos al principio del juego. Tienes que poder defenderte un poco, o eso creo yo por el momento al menos. Ya me dicen en los comentarios si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero de verdad, si tengo que hacer barcos al principio, haría estos navíos en línea mejorados. Aquí vamos a abrir la consola de comandos para enseñarles los otros tipos de barcos que hay. Vamos a desbloquear todas las tecnologías y así podemos ver todo. Bien, hemos hablado de los navíos en línea. Monitores me parecen malísimos, la verdad, no he hecho ni uno. Buques blindados primitivos también me parecen bastante malos, no sé qué aportan realmente, porque contra un crucero no tienen nada que hacer y contra un acorazado ni te cuento. Buque de defensa costera, un barco de lo más extraño, no me gustan tampoco. Sí, tienen unos bonificadores a costa y no sé qué cosa, pero realmente me parecen malísimos también. Buque blindado moderno,
modernos. Bueno, este sí que hace un poquito más, pero sigue siendo insuficiente. Pero bueno, contra los cruceros sí que hacen cosas estos, ¿eh? Acorazado monocalibre, que es el que yo recomiendo hacer, por supuesto. Y este sería el acorazado monocalibre normal, que este ya, si lo mejoramos al máximo, pues vemos que sí, que este barco es ideal, claro. Si tú quieres seguirte desarrollando por toda esta rama tecnológica y seguir por el acorazado monocalibre y luego seguir más allá, pues a ver, magnífico, ¿no? Y llegas al super acorazado monocalibre, que esto ya es otra división. Fragatas, malísimas. Fragata blindada, peor aún. Barcos de tropas, lo dicho, vale, si quieres hacer barcos de tropas, haz barcos de tropas, pero mejóralos al máximo, sobre todo en capacidad, es lo más importante. Armamento, es que no van a hacer nada, realmente no van a hacer absolutamente nada en ataque. La verdad, mira, si pulsas esto, aparecen unas armas aquí que dices, bueno, pueden hacer algo. No, no van a hacer nada, son malísimos. Les recomiendo que se vean los vídeos anteriores de los combates navales por si quieren ver toda esta parte, pero es que he estado comparando y la verdad, malísimos resultados de ese barco. Crucero protegido, muy buena opción, buenísimos contra submarinos, buenísimos contra buques torpederos, para proteger a tus acorazados son fundamentales, porque tú no puedes dejar a los acorazados así que vayan ellos solos, mejor que vayan acompañados de cruceros, eso he visto. Cruceros acorazados, muy buena opción. Todo lo que sean cruceros, muy buena opción. Alguno mejor que otro, algunos tienen modificaciones. Con respecto a las modificaciones, el de patrullero nunca lo he usado porque ya digo, bloqueo, no me pongo a hacer bloqueos, la verdad. Prefiero bombardear la costa que ponerme a bloquear. Precisión, me parece bastante bueno, pero yo opto mucho por extinción de incendios o por redes antitorpedo para que el barco sobreviva y poder repararlo después. Que por cierto, eso no lo he mencionado. Los barcos todos tienen su salud y si quieres repararlos, los tienes que mandar, los acantonas en un estado y automáticamente los vas a ver en la cola de construcción aquí como reparaciones. Algo muy parecido al Hearts of Iron, bastante sencillito, automático además, no tienes ni que estar priorizando cola ni nada, se ponen aquí en prioridad máxima, lo cual es bastante útil. Luego pasaríamos a hablar de los portahidroaviones. Vamos a ver, ¿qué es un portahidroavión? Pues es un barco que puede transportar un hidroavión, que es lo que estamos viendo aquí en esta plataforma. Con esta gruita recogen al hidroavión y lo meten aquí en la plataforma. Un barco muy básico, pero realmente bastante efectivo, bastante efectivo contra cruceros, muy efectivos, diría yo. Contra acorazados no tanto, pero claro, es que un acorazado es más con torpedos, con submarinos y esas cosas. Y luego estaría el portaaviones, que bueno, el portaaviones ya es otra división, obviamente. Esto ya sí que aporta mucho más que un portahidroavión en combate, pero muy vulnerable a los acorazados. O sea, los acorazados destrozan esto con un tiro, O sea que muchísimo cuidado con los portaaviones, usarlos muy bien protegidos, con acorazados, con cruceros y te diría con embarcaciones más pequeñas y que tengan más movilidad, que tengan pantalla y todas estas cosas. Buque torpedero, un barco que no se debe infravalorar, de verdad, porque los buques torpederos, como se enfrenten a un acorazado que esté solo, que no tenga ningún tipo de protección, estos barcos los revientan. Acaban hundiendo al acorazado, así que no es mala idea realmente ir por la rama de submarino y los buques torpederos estos de los que estamos hablando, pero es otra parte de la rama tecnológica. Yo les he recomendado ir por aquí por acorazado monocalibre, mientras que la estrategia de submarinos tiene su propia rama y sería muy interesante, por supuestísimo, tener una estrategia de submarinos y de destructores de torpedero que también son muy buenos por aquí. Entonces esta rama es como una estrategia totalmente distinta a tener navíos de superficie, o digamos navíos pesados de superficie. Destructor de torpedero, pues es como el buque torpedero, pero un poquito más avanzado, bastante más destructivo, diría yo. Y ojito a estos barcos, porque de verdad que son un peligro. ¿Qué pasa con estos barcos? ¿Cómo los estoy destruyendo yo? Porque al principio me vi en serios problemas por culpa de estos barcos. Y fue con los cruceros. Los cruceros con redes antitorpedo consiguieron neutralizar totalmente a todos estos barcos. Submarinos, la verdad, creo que deberían aumentar su daño en el juego, porque creo que están muy infravalorados en el juego. Hacen daño, hacen mucho daño, son buenos. Yo diría que esta es la mayor amenaza que tiene un acorazado, un submarino de estos que se acerque y le suelte un torpedo, pero quizás demasiado vulnerables a los cruceros. Eso creo yo. Son demasiado fáciles de neutralizar. Quizá he intentado muchas cosas. De hecho, en el ejemplo, uno de los vídeos de
de las pruebas con barcos fueron 7 submarinos de estos básicos contra un acorazado mejorado al máximo, y los 7 básicos hundieron al acorazado. Mi conclusión con los submarinos por el momento es que deberían añadirles más daño y que no vale la pena mejorarlos, porque realmente el daño extra que hacen es demasiado bajo. Yo no le veo mucha diferencia realmente. Y bueno, y que ataquen en manada, también importante, no dejar uno solo, sino que vayan 5. Ahí es como hacen daño, creo, o al menos eso es lo que estoy interpretando yo. Luego estarían los destructores, el último tipo de barco que tenemos. Muy buena opción. El destructor ya es lo que dice la palabra, un destructor en toda regla. Yo creo que esto ya es bueno contra cruceros. O sea, esto ya te pone un serio problema a todo lo que no sea un acorazado. Todo lo demás, y de hecho contra un acorazado, por el tema de los torpedos, porque este tipo de embarcación sí que tiene torpedos. Así que este barco debe ser un serio peligro. La verdad es que no he hecho muchas pruebas con él, pero tiene muy buena pinta. Aquí tendrían el Excel que he estado haciendo, donde se ve el coste mínimo y el coste máximo de todos los tipos de barcos que hay, que puede ser bastante útil para calcular un poco la estrategia que quieren tener. Fíjense solo en esta parte de arriba, porque la parte de abajo es la que usé para simular las batallas lo más igualadas posible. Pero sí, aquí pueden ver, por ejemplo, que el coste del super acorazado monocalibre es muy superior a cualquier otra unidad del juego, realmente. Pero claro, el daño que hacen es una absoluta barbaridad. Yo estoy trabajando con este coste, con el acorazado monocalibre primitivo de 2200 más o menos de coste de construcción. Y bueno, no podemos terminar una guía naval completa sin hablar de la última opción para países no reconocidos de misión naval, que sería la piratería. Esto no es una patente de corso, esto es la capacidad para robarle a todas las naciones sin estar en guerra con ellas. Tengo una partida buenísima que se llama Piratas del Caribe en Victoria 3, donde me dedico a hacer esta estrategia y la verdad es que fue divertidísimo. Estoy aquí simplemente en una región donde hay un montón de comercio y estamos robando todos estos productos cuando pasan por aquí. Entonces al final es una forma de juego totalmente distinta. De hecho, lo que hice fue hacer solo cruceros, porque antes no sabía que los acorazados eran tan buenos. Ahora ya, pues aquí añadiría un par de acorazados, por supuesto. Pero bueno, con estos cruceros he sido capaz de enfrentarme a los Estados Unidos. Tener en cuenta que si estás haciendo piratería, ellos pueden darle a casa de piratas y enfrentarse a ti directamente, aunque no estén en guerra. Mira, por ejemplo, aquí ahora mismo está Estados Unidos con 15 barcos y es muy posible que tengan la misión de parar la piratería. Pero aquí lo tenemos. No, lo que están haciendo es proteger línea de suministro. Pues bueno, sí, se pueden enfrentar a mí, supongo, con eso perfectamente. Pero claro, para poder hacer piratería, pues tener en cuenta eso, que tienes que ser una potencia no reconocida y mantenerte siempre como potencia no reconocida. Y hasta aquí el tutorial de la guía naval completa del Victoria 3. Espero que les haya gustado. Creo que hemos abarcado todos los conceptos básicos de este nuevo DLC. Les agradecería muchísimo que se suscriban al canal y dejen un like. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores. De verdad, el canal está creciendo muchísimo. Así que ya saben que se viene más y mejor. Y hasta otra.